Hola a todos. Vamos a seguir con las oraciones subordinadas relativas. Vamos a ver la segunda parte de los apuntes y vamos a ir ampliando la información sobre cómo funcionan estas oraciones subordinadas relativas y cómo hay que analizarlas. Ayer os enseñé a distinguir los pronombres y adverbios relativos de la conjunción que es la que funciona en la subordinada sustantiva. Hoy vamos a profundizar un poco en esto que os dije ayer, que el que relativo, o sea, los pronombres y adverbios relativos, realizan una función dentro de la oración subordinada. Vamos a ver qué significa esto. Si os fijáis, en esta segunda y tercera parte, los pronombres y adverbios relativos subordinan la oración que introducen. Son una oración subordinada relativa. Y esa oración subordinada relativa tiene una función igual que la subordinada sustantiva, pueden tener la función de sujeto, atributo, complemento directo, etc. Lo que pasa es que en el caso de la relativa, esa función siempre es una y solo una, que es la de complemento del nombre, nada más. Esto es lo más sencillo. Por ejemplo, si yo escribo fui al estadio, ahora pongo el adverbio relativo, donde gana el Granada, vamos a poner así para que quepa. Fijaos, ¿qué función tiene esta oración subordinada relativa? Puesto que el adverbio relativo, igual que un pronombre, tiene un antecedente, funciona como un complemento del nombre siempre. Ahora, ¿qué nombre le pongo a la oración? Cuando os tenga que decir nombre de la oración. Cuando tengáis que responder nombre de la oración, vosotros ponéis oración subordinada relativa con función de complemento del nombre, ¿vale? Esto es lo más sencillo que hay. Ahora, tenéis que distinguir muy bien, y esto es lo más importante de una oración relativa, que aparte de la función que realiza toda la oración subordinada relativa, con respecto a la principal, dentro de la propia oración relativa, el nexo, el pronombre o adverbio relativo, mejor dicho, funciona de una doble manera, realiza una doble función. Lo vamos a poner aquí debajo. Los nexos realizan una doble función dentro de la propia oración de relativo. Por ejemplo, si yo escribo me gustó la excursión, ahora pongo aquí el pronombre relativo que hicimos. Yo ya sé que esta oración subordinada relativa tiene la función de complemento del nombre, por un lado, esto con respecto a la principal. Pero dentro de ella, este que tiene dos funciones. Una función es la de nexo, que esto es obvio, es decir, une dos oraciones. Y la segunda función le viene de que el pronombre, o adverbio relativo cuando lo sea, tiene una función sintáctica con respecto a las otras palabras de la oración subordinada. Es decir, que este que, como no es una conjunción, no es solo un nexo, sino que además a su vez puede ser o sujeto, o complemento directo, o complemento indirecto, o complemento de régimen preposicional, puede tener cualquier función sintáctica de la que hemos visto en la oración simple. En este caso, me gustó la excursión que hicimos. Este que tiene además la función de complemento directo. ¿Cómo he sabido esto? Pues de nuevo aplico los trucos que ya aprendimos anteriormente. Si es complemento directo, como digo, eso significa que puedo cambiar el que por el pronombre lo, la, los, las. En este caso, fijaos, si tomo solo la oración subordinada relativa y la convierto en una oración simple, y además le añado el sujeto que está elidido o está morfemáticamente presente en el verbo, podría escribir nosotros, que sería la explicitación del sujeto incluido en el verbo, nosotros la hicimos. Ese que lo puedo cambiar por la, por lo tanto un complemento directo. Otro ejemplo para que se vaya viendo más claro. Lucía no conocía a las chicas, aquí viene el pronombre relativo que estudiaba aquí, por ejemplo. Este que tiene como antecedente la chica. Ahora, ¿qué función tiene? La oración tiene la función
de complemento del nombre. Eso por un lado. Pero ahora tenemos que ver la doble función que tiene el pronombre relativo por sí solo. La primera de esas funciones es la obvia, el nexo, une oraciones, y la segunda tendrá que ver con las relaciones sintácticas que contrae el pronombre con el resto de sintagmas y palabras que hay dentro de la oración subordinada. En este caso, que estudiaba aquí. Aquí, os adelanto ya la solución, la función es la de sujeto. ¿Por qué? Porque si yo cambio en la oración principal el número de las palabras o del sintagma al que sustituye que, o que es el antecedente de que, resulta lo siguiente. Si pongo, Lucía no conocía a las chicas, lo voy a poner así. Lucía no conocía a las chicas que estudiaba aquí. Fijaos que este verbo se queda descoordinado, no concuerda con las chicas. Tendría que poner estudiaban. Lucía no conoce a las chicas que estudiaban aquí. Eso es señal de qué? De que este que está sustituyendo a esta palabra o a este sintagma, que si lo cambio de número hace que cambie el número del verbo, funciona como sujeto de esta oración. El que es el sujeto de la oración subordinada que estudiaban aquí. Y por último, otro ejemplo, ahora el más sencillo. Por ejemplo, la oración esa es la clase. Ahora ponemos un adverbio relativo donde estudié cuarto de la ESO. ¿El antecedente de dónde? Es la clase. ¿Qué función tiene toda la oración subordinada relativa? Ya lo he dicho, de complemento del nombre. ¿De qué nombre? De la clase, que es el antecedente del adverbio relativo. Ahora, dentro de la oración relativa, una primera función es la de nexo y una segunda función tendrá que ver con el tipo de función que desempeña dónde dentro de la oración subordinada. Aquí esto es el caballo blanco de Santiago. ¿Dónde qué función puede desempeñar? Pues solo una, la función de complemento circunstancial del lugar. De la misma manera que si el nexo fuera cuando o fuera cómo, estos nexos, además de tener la propia función de nexo, tendrían la función de complemento circunstancial de tiempo y complemento circunstancial de modo. Así de sencillo, ¿vale? Entonces, para mañana, para poner esto en práctica, vais a hacer los ejercicios 2, 3 y 5 de la segunda página. Vamos a hacer algunos de ellos para que veáis cómo funciona esto. En el caso del segundo ejercicio, identifica la función que realizan los relativos en estas oraciones subordinadas. Sencillamente se trata de poner lo siguiente: las dos funciones que realizan. Por un lado, ya podemos hacer esto en todo, porque ya sabemos que siempre la función que va a tener un pronombre o un adverbio relativo es la de nexo. Pero eso es lo más sencillo, eso es obvio. Ahora, vamos a comprobar la segunda función que realiza el pronombre o adverbio relativo dentro de la oración subordinada relativa. En el caso de la primera, ella compró la casa donde nació Rafael Alberti. El adverbio relativo es donde, tiene la función de nexo, el antecedente es la casa, y desde luego la función, además de la de nexo que realiza donde, es, pues ya lo he dicho antes, la de complemento circunstancial del lugar. Pues bien, hacer lo mismo en las siguientes oraciones. Así está la octava. En la tercera, aquí es donde tenéis que hacer más hincapié a la hora de trabajar, porque este tipo de oraciones son las que os voy a preguntar en el control que hagamos al final del tema. Se trata de identificar el relativo, por un lado, o sea, qué palabra es el pronombre o adverbio relativo, la función que realiza dentro de la oración subordinada, que ya sabéis que es doble, nexo y lo que sea, y el antecedente. Tenéis que identificar tres cosas, por lo tanto. Vamos a hacer la primera. Olvidamos el año en que nació la poeta. Pues aquí, en que, mejor dicho, que sería el pronombre relativo. Lo que pasa es que está acompañado por una preposición. Como dije en el primer vídeo,
La preposición nunca la podéis eliminar del pronombre relativo. Siempre o a veces va introducido por una preposición. Ya está identificado el relativo, que es un pronombre, acompañado de una preposición. Su antecedente, ¿a qué hace referencia en que nació la poeta? Pues al año. Este sería el antecedente. Aquí ponemos pronombre relativo. Aquí, antecedente. Ya lo hemos identificado estas dos cosas y ahora nos falta poner la función que realiza el pronombre relativo en la oración subordinada. Pues ponemos aquí debajo, que es nexo, es como el caballo blanco de Santiago. Y la segunda función, ¿qué función realizará? Olvidamos el año en que nació la poeta. Este en que, fijaos, lo puedo sustituir por cuando nació la poeta. Tiene un significado de tiempo. Por lo tanto, su segunda función es complemento circunstancial de tiempo. ¿Vale? Esto es lo que tenéis que hacer en este ejercicio. Y en el último, analiza estas oraciones como en el ejemplo. No hagáis caso de esto en ejemplo, se me ha colado. Sencillamente lo que tenéis que hacer es analizar las oraciones igual que en el 3. Quedamos en la plaza donde está la fuente. De nuevo, identificad 3 cosas. El relativo, el antecedente y la doble función del relativo. En este caso, quedamos en la plaza donde está la fuente. Donde es el adverbio relativo, en la plaza el antecedente al que hace referencia el donde, y la función de donde es la de nexo y la de, y eso ya os lo dejo a vosotros, junto con el resto de las oraciones, ¿vale? Hacedlo para mañana y os lo corrijo. Hasta mañana.